Hoy es lunes y aquí estamos de vuelta. Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y ya van a ver qué clase de acontecimientos, con reminiscencias, reminiscencias de lo que ya parece un lugar común. Para variar, tenemos que referirnos a los tiempos de la Guerra Fría. Bueno, la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, organismo creado precisamente como respuesta al Pacto de Varsovia, en plena época de rumbo de colisión felizmente teórico, aunque en escalas menores, roces en todos los blancos y frentes de segunda. La OTAN, como les decía, está haciendo maniobras que involucran no solo algunas de sus unidades en el Mar Negro, sino Polonia, Alemania y las repúblicas bálticas. Y recuerden que esto era la distancia intocable en la época de la Guerra Fría de la influencia de Moscú. No es todo lo que tenemos para mostrarles, pero como comienzo no es poca cosa, ¿no? Sobre este particular hay acontecimientos en pleno desarrollo y cosas que nos recuerdan demasiado a quienes nos tocó vivir algún momento de maniobras precisamente en la Guerra Fría. Ya les hablaremos de eso. Estas son maniobras navales y esto tiene que ver, ahí tenemos un perfil naval absolutamente estadounidense. La OTAN realiza ejercicios militares en Polonia, Alemania, en los países bálticos, y los ejercicios militares de la OTAN deben indicar con fuerza que la alianza está decidida a defender a los países miembros, declaró un alto responsable, el general Hans-Lothar Domrose, en ocasión de una maniobra desarrollada, como les mostré en el mapa, entre los países bálticos, Alemania y Polonia. Dirigiéndose a la prensa, el general Domrose subrayó que evidentemente hay una relación entre esto y la crisis en Ucrania, cuando no. Y el hecho de que el ejercicio se desarrolle ahora indica con fuerza que la OTAN está decidida a defender a la gente y a la integridad territorial de los Estados miembros de esa alianza. Las declaraciones del militar tienen lugar poco después de las del presidente Barack Obama sobre la seguridad de los países bálticos, como Estonia, vecino de Letonia y Ucrania, que nunca estarán solos, aseguró Obama durante su visita a Tallinn el miércoles, víspera de la cumbre de la Alianza en Newport. La cumbre de Ucrania y la OTAN inician ejercicios navales en el Mar Negro, como les había dicho. 6 barcos ucranianos y 5 de países de la OTAN participan en estos ejercicios que tienen lugar paralelamente a los del Báltico, una vez al año. El objetivo de estos ejercicios es asegurarse de que somos capaces de establecer y mantener una zona de navegación segura en una región en crisis. Ucrania empezó a organizar ejercicios anuales con países de la OTAN desde que estableció relaciones de asociación con la alianza allá por 1997. Ucrania también participará a partir del 13 de este mes en maniobras lideradas por Estados Unidos llamadas Tridente Rápido 14. Es el Rapid Trident 14, junto con otros soldados aliados, entre ellos españoles, británicos, alemanes, búlgaros, polacos, rumanos, lituanos y noruegos. Las maniobras previstas desde hace algún tiempo se llevarán a cabo entre el 13 y el 26 de septiembre en las regiones occidentales de Ucrania. Se trata del primer despliegue de tropas terrestres de Estados Unidos en Ucrania desde el inicio de este conflicto. Comandante Teniente General del Ejército de los Estados Unidos, Frederick B. Hodges. Esto significa investir nuestro dinero y nuestra gente para ser capaces, en un corto lapso de tiempo, de cumplir con nuestras funciones al extremo. Y la política que declaramos es que después de la cumbre de Gales, no vemos otra forma de hacer creíble ante Rusia el potencial de nosotros como adversario y queremos demostrarlo. Alguna gente podría pensar que la OTAN ya no es relevante y que estos ejercicios no son tan importantes, pero pienso que Rusia, después de su ilegal anexión de Crimea,
está recibiendo el mensaje correcto. Luego, general de 4 estrellas, Peter Pavel, jefe de las fuerzas de Checoslovaquia, también declaraba en esta guerrita informativa. Quisiera decir que la situación en Ucrania es realmente lo que ha disparado estas maniobras. Hemos venido aquí sacando conclusiones de que necesitamos más defensa territorial. Estamos volviendo a nuestras raíces. La principal defensa es un ataque y las actividades en el terreno es mejor que estemos preparados para operaciones reales, no solo maniobras. Fusiles de asalto de nueva generación y la gente también está viviendo esto con cierta tensión en Serbia, ¿no? El aumento de la tensión generada por el conflicto del este de Ucrania se ha fortalecido algunas alianzas, sobre todo en Serbia. El país balcánico se encuentra atrapado en medio de una línea entre la Unión Europea y Moscú. ¿Puede permitirse el lujo de alterar Bruselas la situación y arriesgar sus ambiciones de miembro de la Unión Europea? ¿O debe renunciar a ese objetivo y buscar aún más lazos con su tradicional aliado eslavo, Rusia? El café Putin, a través de... Los dueños de los cafés oyen a la gente y cuando opinan parece que hacen una síntesis de esto, ¿no? Ahí está la foto de Putin a la entrada, ¿no? Radovilje Miljanić, dueño del café Putin en Novi Sad, la segunda ciudad más grande de Serbia, dice, no me hago ilusiones acerca de la dirección en que el país puede moverse para hacer de la partida. Nuestro gobierno no puede sentarse al mismo tiempo en 2 sillas, mientras se tomaba un trago en su salón de humo, en el que está permitido fumar y está adornado con imágenes del presidente Vladimir Putin, banderas rusas y serbias, y una iglesia cristiana ortodoxa con su cúpula de cebolla, ¿no? Y él no está solo. Los puestos del mercado en Belgrado están llenos de camisetas con las palabras de Rusia y Serbia y también imágenes de Putin, refiriéndose a él como a un hermano eslavo. Pero mientras algunos en Serbia parecen tener una idea clara de qué lado están, en la reciente decisión de Serbia de no unirse a las sanciones impuestas por la Unión Europea en Rusia, esto ha puesto más presión sobre el gobierno. Y el primer ministro de Serbia, Aleksandar Vučić, dice pertenecer a la Unión Europea es del país un objetivo estratégico. Pero dijo, Serbia no va a imponer sanciones contra Rusia. Las ventas de las camisetas indican bastante acercamiento a Vladimir Putin. El primer ministro serbio, Aleksandar Vučić, dijo, no hay necesidad de adicionales subsidios para exportar bienes a Rusia. Respetaremos la voluntad de la Unión Europea. Quiero que se repita la membresía de Serbia en la Unión Europea, sería una meta estratégica. Nije i neće uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji. To je politika Vlade Republike Srbije. Y respecto al dueño del café Putin decía, creo que nuestro gobierno está haciendo un gran error en sentarse en 2 sillas, ¿no? Y lo repetía. En Mariupol, la gente decía, hay camisetas con la imagen de Putin, gracias Putin, hermano eslavo, que Dios te dé la felicidad y la paz, nación serbia agradecida, pero hay diferentes opciones aquí y diferentes posiciones. Esto no ha ocurrido por primera vez en la historia de Serbia, es siempre el destino de un jugador más pequeño. Y por lo demás, nosotros creemos que hay que evitar, en principio, que no nos lleve esto a una bancarrota, ¿no? Y Serbia debería enviar un mensaje a ambos lados de la frontera para mantener la situación bajo control. Mariupol, la gente trata de hacer una vida normal y arreglárselas como puedan. Lyudmila hablaba de la cantidad de pintadas que dicen de las diferentes tendencias que aparecen sobre el terreno. Y este caballero también
tenía lo suyo, ¿no? Decía, Serbia debería enviar el mensaje que decíamos, ¿no? Ludmila agregaba, han caído piezas de cohetes aquí, ¿eh? La casa es fuerte, pero todavía parece que estuviera temblando. Estábamos bastante asustados, pero además está la geopolítica de la energía y los grandes oleoductos y gasoductos que representan factor importante en esta situación. Esto nos puede llevar en un sentido o en otro, pero se juegan no solo los valores que se dicen, sino los subyacentes, y el costo está a la vista, decir. Дом крепкий, дом трусится. Очень страшно. Вот такие осколки снаряда. Очень страшно. Может быть, посчитать? Todavía siguen cayendo cohetes por aquí, la casa estaba temblando, decía. Y Natalia decía, a mí no me importa, yo lo que quiero es paz. Y quiero que paren los tiroteos. Eso es lo que queremos todos aquí, nada más. La gente está harta de esta situación, de guerra, no guerra, pero al menos sigue viviendo su propia casa, ¿no? El presidente ucraniano Petro Poroshenko se trasladaba hoy sorpresivamente al puerto de Mariupol, una ciudad estratégica en el mar de Azov, que ha sido escenario de recientes combates, mientras el país vive un frágil cese del fuego entre fuerzas gubernamentales y los separatistas prorrusos. Mariupol es Ucrania. No lo abandonaremos jamás, escribió Poroshenko en su cuenta de Twitter durante un encuentro con trabajadores de la fábrica de la ciudad. Los desplazamientos de las fuerzas eran evidentes. No hay combates, pero la tensión flota en el aire. Haremos todo lo posible para mantener la paz, pero nos preparamos para la defensa de nuestro país, dijo Poroshenko, en una especie de uniforme, actuando como comandante en jefe y haciéndose presente en todas las líneas. Доброго дня вам. Доброго дня вам. Вітаю вас. Pese a la tregua, el este ucraniano volvió a ser escenario de violaciones del alto al fuego y si hubo víctimas, informaron. El mandatario dijo este lunes que los separatistas prorrusos liberaron a 1.200 prisioneros ucranianos en los últimos 4 días, tal como se había acordado en la firma del acuerdo de cese del fuego. Kiev sigue trabajando, sin embargo, para asegurar la liberación de otros 863 ucranianos que siguen cautivos, afirmó Poroshenko en Mariupol. Himno nacional. Mariupol now is the most important point on the Donetsk region. And you see... Mariupol es ahora el punto más importante en la región de Donetsk. Hay que ver cuál es la reacción de la gente. Miles de personas estamos juntos con ustedes. Praying for peace. You hear several minutes ago the sound of the artillery shell, which is just 10-15 kilometers from here. But we are for peace. In any case, we defend our country, we defend Mariupol, and we're full of decisive that here would be Ukraine. No other option. Hace varios minutos oímos proyectiles de artillería que están solo a 10-15 kilómetros de aquí, pero estamos a favor de la paz. En cualquier caso, defenderemos nuestro país, defenderemos Mariupol. Estamos totalmente decididos. Aquí será Ucrania, no hay otra opción, sin compromiso. No trabajamos por la soberanía, la integridad y la independencia, sino de nuestro país. Not only the artillery, rocket, missile, tanks, or armed personnel career. The most important thing is the spirit of these people, spirit of Ukraine. Tenemos espíritu, tenemos la capacidad de defender nuestro país, tenemos la capacidad de defender la ciudad. El hecho más importante es que no solo son la artillería, cohetes, misiles, tanques o transporte de personal blindado. Lo más importante es el espíritu de estas personas, el espíritu de Ucrania, y tenemos el espíritu más fuerte porque defendemos nuestro propio país. La cuestión de la integridad territorial, la soberanía y la independencia de mi país no es la cuestión de la negociación. Punto número 1.
Punto número 2, que se debe ser responsable y entender que es imposible para ganar el conflicto únicamente por medios militares. Cuanto más aumentamos la presión, más las tropas rusas están en nuestro territorio. Si quieres tener de mí el camino más débil para hacer una estabilidad y paz aquí, muy sencillo, retiren las tropas extranjeras y el cierre de la frontera, y en una semana nos encontramos con nuestro compromiso. Y agregó, y esto no es solo para ganar exactamente esta guerra, esto es solo para tener un nuevo ejército ucraniano, efectivo, moderno, que pueda defender no solo la libertad de Ucrania, sino la libertad y la democracia europea y mundial. Sigue repitiendo el catecismo que le encanta a la Unión Europea y a la OTAN. Dice, por lo demás, lo importante de nuevo son 3 cosas. En primer lugar, el alto del fuego. En segundo lugar, la retirada de las tropas. Y en tercer lugar, el cierre de la frontera. Si todas estas cosas están en el plan, estoy absolutamente seguro de que por métodos pacíficos lo averiguaremos y será un compromiso. I'm absolutely sure, but by peaceful methods, we find out any compromise. Tensa, fluida situación, donde nadie quiere pasar a un nivel de mayor intensidad. Y la Unión Europea incluye ahora sanciones a 3 petroleras rusas. Esta está en la isla de Sagalín y es de Rosneft. La Unión Europea incluirá en su lista de sanciones a las compañías petroleras rusas Rosneft, Gazpromneft y Transneft. También se informó que las sanciones abarcarán las empresas públicas rusas que facturan más de 1 billón de rublos, es decir, 27.000 millones de dólares, y operan en particular en el ámbito de venta y transporte de petróleo. Los medios informativos informaron previamente de las restricciones que se podrían extender a 20 altos funcionarios rusos. Las relaciones entre Rusia y Occidente, con el petróleo del mar bajo la mesa, pero sin mencionarlo abiertamente, empeoraron a raíz de la crisis en Ucrania a finales de julio. La Unión Europea y Estados Unidos pasaron de las sanciones puntuales contra personalidades rusas y compañías rusas a restricciones de todo un sector petrolero. En respuesta, Rusia vetó la importación de una serie de alimentos de aquellos países que impusieron sanciones contra Rusia. Y se trata de Estados Unidos y los 28 miembros de la Unión Europea, Canadá, Australia y Noruega. En Bruselas, mientras tanto, la vocera de la organización, Pia Harenkilde Hansen, decía que ahora hay que avanzar la etapa en que el paquete que se acordó para las sanciones debe ser llevado adelante y debe ser efectivo. El miedo a las represalias rusas retrasa la aplicación de las sanciones, en realidad, por parte de varios miembros de la Unión Europea. Una cosa es lo que deciden las grandes potencias y otra es lo que cada uno de los que se ven involucrados en este culebrón petrolero está dispuesto a arriesgar. El plan era que la aprobación fuera casi automática, pero no fue automática en la Unión Europea y la vocera de la organización tuvo que salir a hacer control de daños. Tras el visto bueno de los líderes de los 28, el viernes pasado había acuerdos sobre el texto con los detalles después de más negociaciones en Bruselas y en Gales en la cumbre de la OTAN y en teoría solo quedaba el trámite si ningún país presentaba objeciones antes de las 3 de la tarde. Pero resultó que a último momento los embajadores tuvieron que volver a reunirse por falta precisamente de acuerdo. El único líder entre los reticentes que salió a explicarse en público fue Finlandia. Después de negociar con su coalición de gobierno, el primer ministro Alexander Stubb dijo que aunque apoya las sanciones contra Rusia, quería más claridad sobre cuándo se levantarán, si hay progresos, y reconoció su temor a la reacción de Rusia. Y dijo lo que los demás no se atrevían a decir: estoy muy preocupado por los efectos indirectos y posibles sanciones de represalia de Rusia. Una posible prohibición contra el uso del espacio aéreo ruso, por ejemplo, tal como insinuaron funcionarios de Moscú, podría golpear muy fuertemente a la aerolínea de bandera Finnair, y no solo a ella, a todos los que operan muchos vuelos hacia Asia que pasan sobre territorio ruso. Y esto sería un desastre económico para la aviación comercial de Europa, para empezar. Los activos europeos
pactados el viernes consisten en limitar el acceso a los mercados europeos para financiarse en las empresas estatales de petróleo. Bueno, la portavoz de la Comisión Europea había dicho, y ahora estamos llegando a la etapa en que el paquete ha sido acordado a nivel de Coreper, el Comité de Representantes Permanentes. Donetsk, Ucrania. Primer ministro de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Alexander Zagarchenko, recorría los lugares simbólicos, hacía ofrendas y decía: nadie habla en Minsk sobre nosotros, es decir, la República Donetsk. Siendo parte de Ucrania, no hablamos de un alto el fuego ni de varias leyes sobre un especial estado postergado, que es la condición de todo el territorio que controlamos nosotros. Entienden perfectamente que la comunidad mundial y el derecho internacional no son capaces de reconocernos de inmediato, pero el proceso ha comenzado y seguiremos adelante. No importa lo mal que Ucrania quiere que las cosas funcionen para nuestros prisioneros, a diferencia de nosotros que tienen una cantidad de civiles por alguna razón fueron detenidos, arrestados, acusados de actividades terroristas. Pero también a esos, si hay oportunidad, los cambiaremos para liberarlos. Les diré con franqueza acerca de la observación de un alto el fuego. Es muy difícil para mí creer en las autoridades ucranianas. Pueden decir todas sus unidades de no disparar, pero ayer hubo bombardeos en Avdiivka, en Spartak. Anoche hubo intento de asalto en Donetsk desde la dirección de Mariupol. Los bombardeos de Proletarka del lado de Mariinka no se detienen. ¿Cómo podemos llamar al cese del fuego? ¿Es esto sincero? Turquía. Las cosas estaban bastante fluidas en esta zona en la que todavía estamos con las imágenes. Ahora sí es Turquía, y el que viene atrás es el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, que va a hacer la clásica ofrenda floral ante el mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk, el fundador y padre de la Turquía moderna. Esa es la infaltable visita al impresionante mausoleo de Kemal Atatürk. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, está en Ankara para mantener altos contactos oficiales. Y la delegación acompañante visitaron ahí al jefe del Estado Mayor, general Necdet Özel. Hagel tratará los asuntos de seguridad regionales y globales, recibido por el presidente y el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan y Ahmet Davutoglu, respectivamente. Llegó a Turquía después de sus contactos en Georgia. Mientras tanto, en Washington, Bill Clinton y George W. Bush. Esto es apoyando un organismo que busca formar líderes. Si estos son los ejemplos, debe ser interesante cómo lo logran. Nos estamos riendo de ir a restaurantes y tener que pasar el tiempo tomándonos fotos con la gente. Por lo menos están todavía preguntando, ya sabes, ¿no? Quiero decir una cosa buena acerca de mi amigo,
voy a decir más de una cosa, pero esta en particular, una cosa que quiero decir. Él solía llamarme como 2 veces al año en su segundo mandato, solo para charlar. Hablábamos dependiendo de la cantidad de tiempo que tenía, porque estaba más ocupado que yo. Y en alguna parte, entre 45 y 40 minutos, 35 y 40 minutos durante varios años, significaba mucho para mí. Nunca hablamos sobre eso, nunca hablamos de ello en público, hablamos de todo el mundo ahora. Él me pidió mi opinión, la mitad del tiempo no estaba de acuerdo con él, esa es la realidad. Bueno, quiero decirle, solo 2 personas tienen este número y están ambos relacionados. Espero que no me digan que estoy a punto de ser abuelo prematuro. Y Bush le dice, sería una seria noticia nacional. El presidente Bush en diferentes maneras, pero los dos, porque yo entiendo a mirar como si yo fuera realmente bien a él, porque solía burlarse de sí mismo. Siempre quiero ser subestimado por sus adversarios. Se benefició constantemente al ser subestimado. Y así lo hizo por razones totalmente diferentes. Y vi la forma en que pensaba a través de las cosas y traté de acercarse a ellos con claridad de decisión, con gran admiración. Y Bush le dijo, hay mucho que admirar de Bill Clinton. Creo que en primer lugar que es un comunicador impresionante. Siempre he admirado eso. Él realmente puede poner un caso y hacer que la gente en todo el espectro político lo escuche. Luego le preguntan, ¿qué consejo daría el presidente Clinton en las cualidades de liderazgo necesarias para ser un buen abuelo? Esté preparado para caer completamente en el amor una vez más. Usted no va a creer que serás uno más que vivía con la alegría y la diversión. Y estoy mirando adelante al hablar con ustedes después de ese niño. Nace. Todos esperamos lo mejor para Chelsea y la salud del niño, que sean fuertes, como estoy seguro que será. De todos modos va a ser un periodo impresionante para usted. Prepárate también a ser también como las personas más bajas en la jerarquía de tu familia. Yeah, get ready also to be like the lowest person in the pecking order in your family. Bueno, aprender a reírse de sí mismos es algo importante, indica madurez, ¿no? Y eso es lo que han demostrado ellos aquí, en un centro para formar líderes. Una nueva versión de los tantos que hay en el norte. Bueno, acaban de llegar calenticos los resultados de los mercados a las operaciones de cierre hoy y quiero compartirlos con ustedes. El precio del crudo venezolano estable a 92,58 centavos. El precio de la cesta OPEP levemente a la baja, $98,36. En igual tendencia el West Texas, 92,25, y el Brent del Mar del Norte también a la baja, $100,22. El precio del oro también baja, $1,262,21 la onza. El precio del café en igual tendencia, $194,40. Y el precio del cobre es el único que está al alza, 6.995 la tonelada. Estable el níquel, 19.365 la tonelada, y el precio del euro estable a 1,29. Hoy no traigo la clásica tabla negra porque vieron las maniobras de OTAN que les mostré y el ambiente de Guerra Fría, ¿no? ¿Por qué se los digo? Porque en plena Guerra Fría me tocó estar de maniobras con el ejército y la Fuerza Aérea Alemana, 1985, en plena Guerra Fría, cuando había que decir, ojo, esto es una maniobra, ojo, esto es una maniobra, y nadie pasaba. Ustedes saben que en los límites pequeños de aquella Alemania dividida, un viraje escarpado de un jet, no se puede pasar un par de kilómetros, y nadie se atrevía a pasar aquel límite como si hubiera una pared en el cielo, ¿no? Y eso fue